Politólogo, profesor, investigador y doctor en ciencias. Adolfo Fito Garcés, buen día. ¿Cómo andan, che? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Con los remos, ¿viste? Metiéndole fuerte para llegar a fin de año. Bueno. Y con calorcito, ¿no? Se nos vino. Se nos viene, ojo la bola de calor. Sí. ¿Cómo estás para el tango? Estamos muy tangueros hoy. Bien, me gusta mucho. ¿Sí? No es que escuche tanto, pero me gusta mucho, sí. No, Justo hoy nos consiguieron 2 propuestas y le estamos dando, D'Arienzo no lo tengo bien escuchado, pero bueno, cuando me da por el tango 2x3, arranco para Goyeneche, ¿sí? Homero Mansi Troilo, Pichuco. Aníbal Troilo, Pichuco. Hoy lo nombramos. ¿Sabes qué? Es un cuento gracioso que me hizo Mujica un día. A ver. Yo tengo 3 conversaciones de 1 minuto cada una con el Pepe, ¿no? Siempre en lugares, Ajá. claro, en la tele te lo cruzás Claro. un día. La primera conversación fue esa en la tele, estábamos con Daniel Chasquetti en el Canal 5, ¿no? Uh-huh. Y entonces, él estaba haciendo un programa, nosotros entrábamos, y estaba plena discusión, del TLC con Estados Unidos. Temón. Ponele que era 2006. Entonces yo lo miro muy serio, estaba Daniel Chasquetti y digo, Pepe, usted es presidente. TLC con Estados Unidos, ¿sí o no? Depende. Dije, el periodismo no es lo mío. Claro. Y le hago, bueno, después otra después en El Espectador, con Emiliano ahí, que también nos cruzamos, con Ajá. Emiliano Cotero. Y la última fue cumpleaños de Enrique Iglesias, ¿no? Mucha gente en la Fundación Uh-huh. Astur, y nada, una orquesta de tango ahí, un lindo cumpleaños, ¿no? Muchísima gente. Y yo en un momento quedo parado, él era presidente, 2012. Quedo parado, Ajá. al lado del Pepe y de Lucía, Sí. y sonaba el tango, un tipo cantaba, viste, con toda la polenta, una Ajá. pareja bailaba tango, no sé qué, un momento intenso, viste, Intenso, ¿viste? el El 2x4, tango lo que sí, tiene, sí. ¿no? Y entonces el Pepe me codea así, viste, y me dice, yo pensé que Dios no existía el día que murió Pichuco. Qué grande, ¿no? Qué bueno. Digo, Pepe, no es para menos, ¿eh? Qué bueno. Pichuco. Pichuco, bueno, sí, está bien, es como para una crisis de fe. Sí, ¿no? Sí. No, para menos. Fito, tengo 2 frases que traté de no sacártelas de contexto, Dale, a ver. pero son muy buenas y me parece que Ah. ameritan para entrar en el tema, en uno de los temas que vamos a abordar hoy, que es el tema de los llamados cincuentones. Dijiste al observador, 1, la gobernabilidad del Uruguay depende de los acuerdos internos del Frente Amplio. Y dijiste, número 2, Murro está contento, Astori está contento, entonces el presidente Vázquez debe estar contento. Me parece bastante pertinente que desarrolles un Sí. poco esas 2 premisas. Y sí, mirá, uno diría, hasta 1971, 1971, o sea, hasta el nacimiento del Frente Amplio, la gobernabilidad del Uruguay dependía de los acuerdos, básicamente del Partido Colorado, que era el partido que gobernaba casi siempre. Sí. Cuando había crisis en el Partido Colorado, entre paréntesis, porque todos los partidos uruguayos, toda la historia han sido iguales, o sea, muy fraccionalizados, muy divididos, y cada tanto tienen divisiones Claro. internas profundas, o conflictos profundos, ¿no? Vuelvo, cierro el paréntesis, ¿no? La gobernabilidad del Uruguay en esa época, hasta el 71, dependía de los acuerdos del Partido Colorado. Claro, no o del había Partido agentes Nacional. externos que pudieran. No, ahí va. Si los colorados no se ponían de acuerdo, transaban con los blancos. Los blancos gobernaban 8 años, 2 colegiados seguidos. Cuando no se ponían de acuerdo, Selmar Michelini, cuando estaba en el Partido Colorado, Uh-huh. en algún momento, en el 64, le dio votos, ¿tá? O la democracia cristiana. Pero básicamente eran acuerdos de partido. Esto se termina, ponen en el 71, presidencia de Juan María Bordaberry, porque claro, nace el Frente Amplio, casi 20% de los votos, los colorados tenían 40%. Con el Partido Colorado solo no les alcanzaba para gobernar, entonces hacían un pacto que Wilson Ferreira llamó el Pacto Chico, Uh-huh. el Partido Colorado con la minoría del Partido Nacional, el herrerismo. Y empezó la época de los gobiernos de coalición. Claro. Y la época de los gobiernos de coalición, coaliciones perfectas y de titanio, como la de, ¿no? Irrompibles, ¿no? Uh-huh. Como la de Sanguinetti y Volonté, Ajá. Sí. 1995-1999. O coaliciones más débiles, viste, que duraron menos. Sí. Pero en todo caso, gobiernos de coalición. Y la época del gobierno de coalición se terminó en el 2004. Cuando gana el Frente y gana con mayoría absoluta, y retiene el poder 3 elecciones seguidas, y siempre con mayoría absoluta, se terminó la época del gobierno de coalición, y volvimos a la lógica del gobierno de partido. Exactamente. Y entonces, bueno, a ver, no quiere decir que la oposición no pueda
participar en las negociaciones, pero participa en el margen. Claro. ¿No? El corazón de las negociaciones en el Parlamento, de todo el proceso legislativo y por lo tanto de todo el proceso de gobierno, es el acuerdo interno del Frente Amplio. Y le digo más, es el acuerdo interno entre los dos principales sectores del Frente Amplio. Frente Liber Seregni, que no es muy numeroso, pero es clave. Sí, es clave. Clave en todos los temas con actores económicos. claves aparte, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y en estos días lo vimos. Sí. ¿Tá? Con la amenaza de renuncia que circuló, no públicamente, pero en privado abundantemente, Sí. del ministro Astori, el Frente Libre Seregni y el MPP, Sin duda. el principal sector en términos cuantitativos. Y yo diría el principal sector también desde el punto de vista de la formación de opinión en este país. Nadie incide tanto en la construcción de la opinión de este país como el Pepe Mujica, a quien mencionábamos hace un ratito. Sí, sin duda. Entonces, la gobernabilidad depende de qué pasa con el Frente Amplio, de cómo negocia y básicamente de cómo negocian sus dos principales sectores. Y en esto que parece que todos quedaron contentos, ¿no? Al final de la foto, porque la foto fue un poco más complicada, ¿cómo podríamos desarrollar que se jugó y en tanto eso, de qué manera quedó el clima en la interna del Frente Amplio? Yo creo que están de fiesta. No sé, viste. Si fuera mosca Sí. y me pudiera meter por ahí, ¿no? En las reuniones de Frente Amplista, yo creo que sí. Porque me acuerdo cosas viejas, ¿no? De lecturas y clases de teoría política, Aristóteles, ¿no? Ajá. Aristóteles era como un genio de la mezcla, ¿no? Siempre decía hay que mezclar las cosas, la verdad está en el punto medio, todo ese tipo de cosas que se saben, ¿no? Y él decía, la mejor institución política, la más estable de todas, es la república, que es una mezcla de dos formas de gobierno distintas. La oligarquía, gobierno de los ricos, la democracia, el gobierno de los pobres. Y él decía, ¿cuándo reconoces que una mezcla entre oligarquía y democracia está bien hecha? Cuando no podés saber qué es más. Claro. Esa mezcla, ¿qué tiene más? ¿Qué tiene más? ¿Tiene más oligarquía o más democracia? Cuando no podés detectar quién ganó, la mezcla está bien hecha. Que funciona bien. Y a mí me parece que acá, con este proyecto, con esta cosa que hizo el Frente esta semana, estamos frente a una mezcla bien hecha, porque es imposible saber quién ganó. ¿Qué tiene más esto? ¿Tiene más componentes de astorismo o más de, no sé qué, de comunismo? Si los comunistas están contentos, porque lograron alguna de sus reivindicaciones, ¿viste? Y hasta las 711, los archienemigos de Astori, ¿no? Están conformes, Sí. y participaron en la negociación, ¿no? Y como leías vos hace un rato, Murro está contento y Astori está contento. Vos escuchás las declaraciones y lo dicen gané. Cuando los dos dicen gané, es que hubo una mezcla fantásticamente bien lograda. Y el Frente, desde el año 71, es eso. El Frente es como una especie de obra de arte, ¿no? Política, de mezclar cosas distintas, ¿no? Y darles un pedacito a cada uno, ¿no? Y que nadie se sienta agraviado. El Frente es eso, que es la mejor tradición de la política uruguaya, porque los partidos no lo inventó el Frente. Así fueron los partidos tradicionales siempre, y así es Uruguay en esencia. Como una tradición histórica. Mirá, hace unos años se me ocurrió una frase que tendría que usar más seguido porque es buena. Al menos en política, todo lo que existe es una transacción. Nada de lo existente tiene otra composición. Claro. Todo es una negociación. Todo. En Uruguay es así, todo es una transacción. Y esto que acabamos de ver es eso. Se puede decir ocurrió porque hubo una transacción muy bien hecha. Sin duda, porque si vamos a lo que era el principio de la foto, Murro estaba parado en la Ámsterdam y Astori estaba parado en la Colombia, ¿no? Estaba mirando cañitas voladores a los ojos, ¿viste? Se puede decir que Murro era el gran defensor de este proyecto que salió ahora con matices. Claro, porque Murro nunca fue un hincha del sistema de AFAP, para decirlo muy elegantemente, ¿no? Más bien él siempre fue un crítico del año 96, ¿no? Y Murro siempre es el que tiene una conexión en el gabinete, una conexión más clara, yo diría más abierta, más natural con el movimiento sindical. Sí. Y el movimiento sindical del PIT-CNT es el principal vector, ¿no? Político en la crítica contra el sistema mixto, ¿no? Contra el SAFAP en particular. Tenía una gran hinchada que eran los cincuentones también, ¿no? Y además la hinchada que lo ovacionó, ¿no? Sí. En su momento en el Parlamento, o sea, desde luego. ¿Sí? Vázquez entró a escena y de alguna manera podríamos decir que cumplió con aquella promesa de que él se iba a encargar
personalmente el tema? Totalmente. ¿No? Vázquez jugó fuerte en este asunto, ¿no? Porque contra viento y marea, y parece que sin preguntar mucho cuánto cuesta, dijo esto lo vamos a arreglar. Le dijo a los cincuentones, esto lo vamos a arreglar. Los cincuentones vienen hace rato, ¿no? O sea, sí. Ya en el 2014 había... Porque se aprobó una ley en el 2014 que le permitía a los cincuentones, bueno, ir al BPS y averiguar, hacer cálculos, informarse, y empezó a generarse como un clima de alarma. ¿Cómo? ¿No? Sí. Si no hubiera, ¿no? Voy a cobrar menos por el sistema mixto que por el sistema viejo. Y se empezó a generar en esta época de contactos fáciles, porque estamos en una época de contactos fáciles, ¿no? En las tecnologías, ¿no? Las TICs nos acercan a todo. Casi los cincuentones, cuando quisieron acordar, estaban organizados, tenían una página en Facebook, tenían decenas de miles, ¿no? Y hacían ruido, ¿no? Denuncias de inconstitucionalidad, ¿no? Demandas, para decirlo de un modo más preciso, de inconstitucionalidad tramitadas por Ovenir Sartú, un hombre influyente y de prestigio, ¿no? En fin, que terminaron mal, pero que ayudaron a instalar el asunto y a que el presidente tomara nota. Y volveremos a esto un poquitito más adelante, ¿no? Pero como corresponde en las democracias, el presidente no dijo, déjame ver la planilla Excel, a ver, déjame hacer unas cuentas. No, vení otro día. Presidente, como corresponde, para mi gusto, cuando hay una demanda intensa en la sociedad, la escuchó. Sí. Porque la democracia no es el gobierno de las planillas Excel. O es con otra cosa, es una y otra cosa. Para la gente para los veteranos, las planillas Excel son las planillas de cálculo, son la versión moderna. El viejo cuaderno de contabilidad. La versión moderna de las calculadoras. La democracia no es eso. La democracia es básicamente escuchar y hacer esfuerzos extraordinarios para atender las demandas de la gente, de los individuos y de los grupos. Sí. La democracia también es eso. Son grupos en pugna, grupos organizados en pugna por la distribución de los recursos. Que nadie se horrorice. Esto es así. Lo horroroso es cuando gobiernan las planillas electrónicas. Claro. No, ¿sabes qué? Vení mañana que hay croquetas. No. Entonces el presidente dijo, está bien, vamos a escuchar a esta gente, tienen razón, es injusto. Y jugó. Jugó fuerte. Sí. Y ahí empezaron los líos adentro del gabinete, porque, ¿no? El BPS y Murro hacían unas cuentas y Astori hizo otras, mandaron un primer proyecto, se armó lío, el Ministerio de Economía se alarmó muchísimo. Poco más que dijo que era inviable. El Ministerio de Economía se alarmó muchísimo. ¿Capricho? Y ¿sabes qué? No sé si no jugó políticamente, porque a la larga, y si no jugó políticamente, uno podría pensar que lo hizo. Sería una buena hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al final y hace las cuentas, ahora sí, planilla Excel en mano, cuando hace la cuenta, uno de los grandes ganadores de esto es Astori, que quedó posicionado, que trancó fuerte, muy fuerte, amenazó con renunciar y forzó una negociación, ¿no? Sí, como que su figura dentro del tema fue de menos a más, ¿no? Exacto, y en búsqueda hoy están diciendo, a partir de esta negociación, se habla cada vez más fuerte de Danilo Astori como precandidato. Entonces, cuando Astori tranca fuerte haciendo cuentas, seguramente las cuentas de, si gastamos tanta plata en los cincuentones, no nos queda plata para las políticas sociales, para los pobres, porque los cincuentones no son pobres, son un grupo importante, pero no son pobres. Sí. Cuentas financieras o económicas, y capaz que estaba haciendo algunas cuentas políticas, diciendo, a ver, hace años que no tranco, no existo en las encuestas, si quiero ser candidato a la presidencia tengo que hacer como hacía antes. Claro. El Astori de antes es este. Se midió, ¿no? Recuerden el Astori de antes, ¿no? El Astori de antes, digo, es el Astori hasta el 2004, ¿no? Sí. 1995, ¿no? 2004. El Astori que terminó transformándose en un actor político clave es este. Sí, pugnando siempre por un lugar. No era el Astori de amén, ¿no? De sí, señor presidente, no, o sí Tabaré Vázquez, era la Astori que trancaba. Trancaba fuerte. Trancando hasta con Liber Seregni en varios casos. Sí, o en todo caso, mirá, más con Seregni, espalda con espalda contra Vázquez. Sí, también, claro. Que otra cosa. Eso. Pero era una Astori que trancaba, ¿no? Y Vázquez decía una cosa y seguía Astori diciendo no estoy de acuerdo,
¿no? Esa época... Fue el candidato de Liber Seregni. Fue candidato de Liber Seregni. El que quiso siempre Liber Seregni, ¿no? Claro. Dentro de... Un buen día se convenció que con Vázquez no podía y metió la marcha atrás. Sí. ¿Ah? Y Vázquez le dijo, julio del 2004, tú vas a ser mi ministro de Economía. ¿Ah? Y Vázquez después hizo todo lo posible para transformarlo en su sucesor. Estamos hablando del año 2007, 2008, sí. 2009. Y Astori perdió con Mujica, sí, que es perder con un superhéroe, ¿no? Sí. O sea, la verdad que no sí, perder... Sí. No perder con Mujica es muy difícil. Claro, es perder con el Barcelona de Guardiola. Es perder con el Barcelona de Guardiola porque, claro, Mujica, a mí yo lo he dicho 20 veces, para mí no es que haya sido un buen presidente, pero es un político extraordinario. Sí. ¿Tá? Y un representante popular extraordinario. ¿No? Y en la vida no hay por qué saber hacer todo, ¿no? Claro. Fue bueno tirando centros y malo cabeceando. Y bueno, y Mujica es bueno escuchando a la gente y capaz que es malo dirigiendo un gobierno. Más bien. Entonces perdió Astori esa oportunidad y ahora quiere, todos sabemos que su ilusión es ser presidente, sí. ¿no? Y ser presidente y hacer política sin levantar olas. Claro. Diciendo difícil. Amén. Difícil. Diciendo amén. Sin dar señales de autoridad. Sin decir, ¿no? Sí, acá estoy yo, estos son mis números. Sin trancar fuerte. En economía pasa esto porque estoy yo. ¿Verdad? ¿No? Es verdad. Se hizo respetar. Igual, en la mezcla todos ganaron. Sí. Pero a ver, la negociación fue durísima y el que negoció más fuerte fue Astori, sin dudas. Estamos en breves minutos para hacer una pausa y antes de entrar de lleno a cómo jugó la oposición y quiso jugar y jugó la oposición en este tema, ya que hablamos de nombres grandes, me gustaría hablar de un nombre pequeño en la bien intencionada idea, que fue Elir, que poco más que su proyecto fue el que destrabó esta situación. ¿Cómo le puede venir a Elir, que es un grupo que crece, pero bastante minoritario en el Frente Amplio? Nadie se va a enterar. que sumaron 3 votos, ¿no? Sumaron 3, o sea, no quiero ser malvado, pero es así, o sea, Elir jugó un papel fundamental. Si no hubiera sido Elir, hubiera sido otro, ¿no? Si hubiera sido Elir, hubiera sido el MPP, hubiera sido no sé quién. Alguien hubiera destrabado la situación. ¿Pero no fue mejor que fuera alguien independiente entre las visiones que había? Ah, puede ser, sí. Una buena pregunta es, bueno, ¿fue Elir o Elir fue el actor y el libreto se lo dio otro? No tengo ni idea, ¿viste? No tengo ni idea. En todo hay caso... un intríngulis ahí que... Claro, sí. yo qué sé, ¿viste? Que esas cosas se manejan con una sutileza extraordinaria, ¿no? Para concretar negociaciones complicadísimas tenés que pensar hasta en los mínimos detalles, ¿no? ¿Quién fue? ¿Fue autónomamente Elir? Capaz que sí, mirá que no los conozco. No conozco tanto, no soy mosca, no estuve en la negociación, ¿viste? Pero bueno, Elir jugó un papel clave. Ahora, de ahí a que vaya a sumar 2 votos con esto. Tendrán que ver ellos cómo lo amortizan, ¿no? Sí, claro. Para afuera no se notó Sería mucho. Justo, a ver, digamos la verdad, ¿no? El que soluciona un problema que se lleve, ¿no? Que se lleve los aplausos y los votos. Pero para afuera no se notó mucho. De ahí a que se entere la opinión pública, incluso la opinión pública más ilustrada, ¿no? Dentro del frente. Yo qué sé. Capaz que los lectores de la diaria se enteran. Sí, puede ser. Son como 8.000. Pues, sí. no le da para medio diputado, ¿no? No, bueno, pero si se enteran ya como... Fito, vamos a hacer una pausa. Me queda para después trabajar un poco lo que hizo la oposición con este tema. También algunas palabras que anduvieron por ahí del presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Ahorro Previsional, que no están muy contentos con la decisión. Y después me gustaría entrarle de lleno a una nota que publicaste en El Observador, creo que de ayer o de antes de ayer. Del miércoles de ayer. Que habla del latino barómetro sobre las democracias, ¿no? Dale. Me parece muy interesante ese tema. Vamos a la pausa entonces y seguimos con Adolfo Fito Garcés luego de ella. Ya volvemos con La Mañana en Camino. No veo somnolientas, aún quieren sobrevivir. Fito, estamos con Adolfo Fito Garcés, para darle cierre al tema de los cincuentones, pero antes quiero... tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado a nuestra mesa de trabajo, estamos contentísimos que estén ahí escuchando a nuestro invitado el día de hoy. Me voy a quedar con uno que nos señala Juan Deposito y dice entre comillas, gobierno de Juan María Bordaberry, pequeño error gramatical. Ah, mirá vos. No, claro.
Pasa lo siguiente, Juan, pasa lo siguiente. Creo que te referís a que fue una dictadura, pero acordate que fue una dictadura desde el 27 de junio de 1973. Bordaberry fue electo, Juan María Bordaberry fue electo democráticamente con el apoyo de Pacheco Areco, el presidente saliente, en las elecciones del 71. Asume en el 72 y entre el 72 y junio del 73 gobierna democráticamente y gobierna, como explicaba hace un rato, gobierna en coalición con una parte de los blancos. Estaba en el famoso ese pacto chico, llamado así por Wilson. ¿Tá? Y por eso nosotros, los cientistas políticos, decimos, ahí se inicia la etapa de los gobiernos de coalición. Claro, vos tenés razón, a partir de junio del 73, claro, no se puede hablar de, decir gobierno es un eufemismo, sí. Lo que hay es, a partir de junio del 73, es un régimen autoritario, ¿no? Con Bordaberry como presidente hasta el 76 y después con otra serie de presidentes, claro, ¿no? Así que está aclarado el punto y gracias por la precisión. Muy bueno. La oportunidad de hacer una precisión. Muy bueno recordarlo. Bueno, Fito, vamos a darle cierre al tema de los cincuentones. Nos había quedado trabajar un poco la oposición, si tuvo o no incidencia, cómo actuó, si actuó a destiempo. También hoy se oyeron, o pude leer, en realidad se oyó ayer, pude leer en búsqueda a Sebastián Peaguda, el presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Ahorro Previsional, no muy contento con el tema. Incluso llegué a leer que hasta el gobierno colombiano, a través de Sura, que es una de las empresas que está atrás del sistema de ahorro previsional, vendría con una comisión a preguntar a ver qué es lo que está pasando acá. Mira, la oposición es injusto criticarla, me parece, ¿no? Porque si hace un rato empecé diciendo, en Uruguay hemos vuelto a la era de los gobiernos de partido y se terminó la era de los gobiernos de coalición. Entonces, naturalmente la oposición la mira de afuera. La oposición es un espectador de lujo, o son varios espectadores de lujo sentados en plateas muy cómodas, ¿no? La mayoría de ellos en el Senado, ¿no? Entonces, criticarlos es injusto. Claro. No tienen la chance de participar en la negociación porque el Frente privilegia los acuerdos internos. Y solamente incorpora a la oposición luego de pactar internamente. Claro. Y el Frente Amplio rara vez toma una decisión, rarísima vez, no sé si hay antecedentes importantes, en donde una parte del Frente, apoyado en la oposición, le impone a la minoría del Frente, o a la mayoría, lo que sea, sí, una solución. Para el Frente es clave, en su identidad es clave la unidad. Entonces, sí, ponele, viste, yo qué sé, hay muchos temas en los que el Frente está vivo. Libre comercio. Hay una parte del Frente que dice que está a favor del libre comercio. No pactan con la oposición. Si no sale. Podrían pactar con la oposición y aprobar el tratado del TLC, claro, con Chile. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el valor supremo para el Frente es la unidad. Es adentro. Así que bueno, nada, yo creo que es injusto criticar a la oposición. Hicieron todo lo que pudieron. Hace rato que varios legisladores de la oposición plantean soluciones para el tema de los cincuentones, sí, pero bueno, el que tiene la sartén por el mango es el partido mayoritario, que para poder seguir siendo partido mayoritario privilegia la unidad. En este caso uno podría suponer que hoy, cuando entre el proyecto al Parlamento, va a estar picada la sesión, ¿no? Puede ser, sí, claro. Sí, porque... Obviamente que el resultado ya está resuelto, porque sí, ¿no? Si hay un acuerdo entre el partido que tiene la mayoría, sí, bueno. Sí, bueno, está bien, está muy bien. Y la oposición criticará, cuestionará, se pondrá al lado de los perdedores, ¿no? Porque la oposición hace su trabajo, ¿no? Desde el momento que este proyecto les salva la plata, ¿no?, a los cincuentones, le está sacando plata a otros, y bueno, se escucharán voces de la oposición diciendo acá se están olvidando de los niños pobres, yo qué sé, no sé. Está bien, la oposición hará su trabajo. Sí, su trabajo. Que lo hace bien, para mí lo hace bien. Su trabajo es cuestionar, fiscalizar, ¿no?, y proponer alternativas. Yo creo que lo hace bien. Bien, Fito, también tenemos para hablar de la columna que sacaste en El Observador, titulada Democracia, Instituciones y Corrupción, leyendo Latino Barómetro 2017. Es el informe de este año que da cuenta de la percepción y evaluación, digamos, de las democracias en Latinoamérica, ¿no? Y hay puntos a subrayar, por ejemplo, tengo por acá, solamente un 5% de los ciudadanos latinoamericanos dice que hay plena democracia. Claro, claro. Latino Barómetro es una cosa muy linda que existe hace ya una punta de años. Latino Barómetro funciona así. En cada uno de los países de América Latina hay una empresa encuestadora, en este caso en Uruguay es Equipos Mori, la del Nacho Smanávar, ¿no? Sí. Que participa en este pool de empresas, ¿no?, y en este proyecto. Entonces, lo divertido del asunto es que hacen las mismas preguntas en todos lados. Entonces eso permite comparar
como la temperatura de la política uruguaya entre los distintos países de la región. Claro. Y el corazón del proyecto es medir la salud de la democracia, ¿no? Bien. Una cosa muy necesaria, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido estas herramientas antes de la penosísima década del 60 Vaya, y del sí. 70, cuando arrasaron con la democracia los militares y sus cómplices. Uruguay se puede decir que es una isla dentro de Latinoamérica en este sentido, porque No, está como... mirá, está muy bueno lo que decís, no es una isla. Porque una isla está aislada Sí, claro. por definición. Mm. Y no, en realidad todo lo que pasa en la región, y yo te diría, todo lo que pasa en el mundo, pasa también en Uruguay. ¿Ah? No estamos aislados. ¿Qué pasa en el mundo y qué pasa en América Latina? Los datos del Latino Barómetro te dejan los pelos de punta. Sí. ¿Tá? Porque el informe lo que dice todo el tiempo es la democracia se está enfriando, ¿tá? Hay problemas, hay desencanto, luces amarillas, eso es lo que dice el informe. Está pasando en toda la región, ¿no? Entonces 5% de la gente dice que su democracia es plena. O sea, la gente tiene una mala opinión de sus propias democracias, también en Uruguay, también en Uruguay. Pero, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Una minoría diminuta dice que la democracia es plena. Una mayoría impresionante, poner los 2/3 más o menos de los latinoamericanos, dicen que en estos regímenes que llamamos democracias, los gobiernos responden a los grupos sociales más poderosos. O sea, en el fondo, lo que está diciendo la gente es, acá gobiernan los ricos. Para volver con Aristóteles, ¿no? Esto Sí. parece democracia, el gobierno de la mayoría, y es el gobierno de los ricos. Parece democracia y son regímenes oligárquicos. Eso es lo que piensa la gente, ¿no? Que no son democracias plenas, que gobiernan los ricos. 15% de la gente, corregime, voy a tener los datos en mi mano, 15% de la gente confía en América Latina en los partidos políticos. Sí, tal cual, y en Uruguay un poquito más, 25%. En Uruguay un poco más, Claro. pero en América Latina, por ejemplo, solo 15% de la gente confía en los partidos políticos. Los partidos políticos son el espinazo, la columna vertebral de la democracia. Sin confianza en los partidos no funciona nada. Nada. ¿Está? 15% de la gente. Confianza en el Congreso, ayúdame con los datos. 22% en el Parlamento, menos. 22% de los latinoamericanos confían en el Parlamento, en los parlamentarios que ellos mismos eligen. Claro. A ver, porque una cosa buena que pasó en América Latina desde la década del 80 del siglo pasado es que tenemos elecciones. Y para la gente joven, ¿no? Sí. Hay que esperar al último cuarto del siglo XX para ver democracias en América Latina. ¿Qué quiero decir? Que en realidad, si haces las cuentas, hasta 1977, 1978, ¿ah? O sea, durante las 3/4 partes del tiempo predominaron regímenes autoritarios en América Latina. La democracia empieza a predominar en 1977, 1978, cuando empiezan a caer las dictaduras. ¿Tá? Empieza en Ecuador y sigue, se viene para el Cono Sí. Sur. ¿Tá? Y se democratiza Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. O sea, tenemos democracias, pero la gente tiene mala opinión de las democracias. No son democracias plenas, gobiernan los ricos, no creen en los partidos, no creen en el Congreso. Y todo eso pasa en Uruguay también. Claro. Pasa a la uruguaya. O sea, más gradualmente, amortiguadamente, menos dramáticamente, Sí. ¿no? Ponele, en Uruguay la confianza en los partidos, 25%. 25%. No es 15 es el promedio de América Latina, 25% en Uruguay. La confianza en el Parlamento, ¿no? 22% promedio de América Latina, 34% en Uruguay. Está bien, estamos mejor. ¿Y qué factores son? Estamos mejor, pero en el mismo horno. Estamos en el mismo Sí, son horno muy que los por demás. debajo de El lo- horno del descrédito, ¿no? El horno de la crisis de representación, ¿no? Un horno frío, más que un horno es un freezer, ¿viste? Y todo Es esto, un freezer. Fito, enmarcado, y lo subrayás por acá, en periodos de crecimiento económico, ¿no? Claro. Que eso también... Que es más alarmante. ¿Verdad que sí? Claro.
Claro. Porque uno puede pensar que Claro. en época de crisis Exacto. la democracia cae o se Exacto. siente Entonces, golpeada. yo no quiero dramatizar, no es que van a venir las dictaduras en América Latina, solo que gracias a proyectos como el Latino Barómetro sabemos que la ciudadanía gruñe, se queja, ¿viste? Sí. Va mostrando su malestar. ¿Cuál- Y hay que estar requete atentos, ¿sabes? ¿Qué factores, dentro de eso, qué factores posicionan a Uruguay un poquito mejor que el resto? Y mira, Que sean obligatorias las- no, porque son en todos lados. La tradición latinoamericana es una tradición republicana, ¿no? De la participación en la política es una obligación. No solo un derecho, es una obligación. Yo te diría que podemos hablar de dos cosas. Primero, la representación. Segundo, que hay poca corrupción. Representación. Los partidos nuestros son muy representativos, son partidos con orejas grandes y sensibles. Esto que hace Vázquez, de escuchar a la gente, para mi gusto, es lo correcto. Claro. Y es una de las explicaciones por las cuales la gente no se enoja tanto como en otros países, ¿no? Con la Ahí es democracia. cuando decías que lo tenías que atar con esto, ¿no? Claro. Es así. Claro, porque es así. El asunto de los cincuentones para mí ayuda a entender por qué no nos va tan mal en las mediciones sobre esto, ¿no? Sobre el descrédito y la democracia y todo eso. Porque acá en Uruguay es así. Los políticos escuchan. Como regla general escuchan. Miren, pero además no es el frente. Crisis del 2002. Un verdadero desastre, ¿no? El país arruinado. 20% de desocupación, 30% de pobreza, 30, ahora es 9, ¿no? 30% de pobreza, más del 50% de pobreza infantil, ¿no? Más de la mitad de los niños naciendo en hogares pobres. País arruinado, ¿no? El producto cayendo, el producto se desplomó, no hubo estancamiento, hubo destrucción de riqueza, crisis financiera. En todo ese lío, el gobierno tuvo la excelentísima idea de poner de ministro a Alejandro Echugarri. Y Alejandro Echugarri, que era una persona que le gustaba hacer las cuentas, con mucha experiencia parlamentaria en la Comisión de Hacienda, que se asesoraba, no propuso una solución a la crisis sobre la base de los manuales de los economistas de la época. No propuso una solución a la crisis con la planilla electrónica arriba de la mesa. ¿Sabés lo que hizo Alejandro Echugarri a la uruguaya? Habló y escuchó. Y escuchó mucho más de lo que habló. Se sentaba con AEU, con el gordo Juanjo Ramos, que es un dirigente sindical muy constructivo, tempranamente muerto, lamentablemente. Sí. Se sentaba con Juanjo Gran Ramos. hincha de Peñarol también. Mirá, bueno, nadie es perfecto. Se sentaba con Juanjo Ramos, se sentaba con la Asociación de Bancos, se sentaba con Gallinal, se sentaba con Larrañaga, se sentaba con Astori, se sentaba con Curiel, ¿tá? Se sentaba con Enrique Rubio, y conversaban y se sentaba con Alfi, que era su mano derecha en el Ministerio de Economía, ¿tá? Y se sentaba con el Fondo Monetario Internacional y sonreía pacientemente y le decía, no puedo, no, así no es, ¿no? Y entonces armó una salida escuchando, claro, atando intereses. La política es eso, ¿tá? No es el gobierno de las planillas electrónicas, ¿tá? Y como la política es eso en Uruguay, la gente dice qué suerte, ¿no? La gente dice qué suerte, la gente dice, bueno, no estamos tan mal. Claro. Cada tanto me escuchan, porque no es que la gente sienta que es perfectamente escuchada, desde luego, ¿no? Solo digo, no estamos tan mal porque se suele escuchar más que en otras partes, se suele escuchar más. Aparte de Fito, la centralidad en los partidos, porque subrayabas anteriormente, la confianza en los partidos de Uruguay, que es mayor al promedio en Exacto. Latinoamérica, y pensando en el sistema de partidos, que en la ciencia política se maneja mucho ese Exacto, tema, ¿no? Pero ¿por qué la gente confía en los partidos? La gente no confiaría en los partidos si los partidos no escucharan. ¿Por qué los colorados y los blancos son de los partidos más viejos de la galaxia? ¿Por qué? ¿Por qué si no es? Porque lograron escuchar a la gente muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Fueron fueron partidos con raíces profundas, porque curiosa esta planta de raíces y orejas, ¿no? Es una planta que tiene raíces profundas y tiene orejas enormes, tiene antenas. Es un bicho rarísimo, ¿no? Sí. Por eso lograron vivir tanto, porque escucharon, porque atendieron a la gente, porque la cuidaron, ¿no? El día que la gente sintió que los colorados se alejaban, los colorados se desplomaron. Entonces, bueno,
los partidos son clave. Y la representación no funciona tan mal. La representación no funciona, y te diría más, la representación no funciona tan mal, entre otras cosas, porque los partidos están en competencia. Si los partidos no compitieran entre sí y no tuvieran miedo a perder las elecciones, cosa que siempre pasó en Uruguay, siempre los partidos compitieron mucho, los partidos no se esforzarían en escucharnos. Claro, se achancharían, ¿no? El único que escucha en política es el que tiene miedo a perder votos. Claro. Entonces, cuando la gente se queja de las elecciones, no se da cuenta que está cometiendo un error dramático, ¿no? Qué horrible la campaña electoral. No, qué divina la campaña electoral. Que tengan miedo a perder mi voto. Claro. Y el tuyo, y de las y que el 8 otro lo quiera personas, ganar. y de las 8 personas que nos están escuchando, como decía, ¿no? Sánchez Padilla. ¿No? Que tengan miedo a perder los votos. Porque cuando tienen miedo a perder los votos se vuelven buenos y sensibles. Claro. Y nos escuchan. Y nos representan. Sí. Porque las democracias son así, representativas. Entonces, funciona bastante bien la representación porque hay competencia política y porque los partidos desde siempre han tenido raíces sociales profundas. Y el otro asunto es el de la corrupción, ¿no? ¿Por qué nos va bastante bien en el promedio de América Latina? Porque además somos un país con bajos niveles de corrupción en términos comparados. Sí, comparados. Cuando hay corrupción, la gente deja de confiar en los políticos, naturalmente. Sí. ¿No? Como hay poca corrupción, la gente confía un poco más. Claro. Y la corrupción que tapa casi a medio continente, ¿no? Porque bueno, es otro. La corrupción tapa todo. Bueno, está dicho en el informe de están los datos, claro, de escala de 1 al 10, ninguno de las instituciones u organismos medidos obtiene menos de 7.1%. Sí, claro. Por ciento no, porque en realidad es una escala de 1 al 10. Es una escala, o sea, la verdad es que la gente piensa que hay mucha corrupción en América Latina, en toda América Latina, y lo que dice el informe Latinobarómetro es que el tema de la corrupción se ha transformado en un tema. claro. En un tema que queremos decir, en un issue, como dicen los gringos, o sea, en un asunto público. Porque, a ver, siempre se habló de corrupción, en todas las épocas, sí. ¿no? Desde los tiempos de Pericles para adelante, ¿no? Siempre se habló y siempre se hablaba de corrupción. El tema es cuando la corrupción se deja de hablar, viste, entre 3 o 4, y pasa a ser un tema cotidiano del debate público. Bueno, lo que dice el informe es que se habla mucho de corrupción y hay muchos países de América Latina en los cuales la corrupción es considerado el principal problema del país. El principal problema del país es la corrupción. Sí. En Brasil, sin ir más lejos. Brasil, me imagino, Brasil, México seguro. Entonces, bueno, en Uruguay solo el 1% de la gente considera que el principal problema del país es la corrupción. La gente dice, no, la desocupación, o ponele la seguridad, o andás a ver, la educación. Pero muy poca la gente dice la corrupción. Claro, cuando en otros países está al tope. ¿Está? Entonces, no es que no tengamos corrupción, es que estamos menos mal. Claro. Y por eso estamos un poco mejor desde el punto de vista de la confianza en los partidos y la confianza en la democracia. Y tenemos el ejemplo claro de este año de la renuncia del vicepresidente Sendik, de la manera en que, digamos, el sistema político digirió la noticia y la manejó, ¿no? Sí. Más allá de percepciones de si hubo o no. Tenemos el ejemplo claro de que Uruguay forma parte del mundo. Para mí. Claro. Yo veo el medio vaso vacío, vos lo estás viendo lleno. Yo creo, las dos cosas son ciertas, ¿no? Porque cuando la mitad del vaso está vacía, la otra mitad está llena. Claro. Entonces, los dos tenemos razón. Pero digamos que en algún momento hubo crisis ni siquiera de gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque política tampoco... No hubo crisis, claro, hubo crisis del Frente Amplio, fue una crisis del Frente Amplio, claro, que se resolvió. Pero la cuestión, para mi gusto, lo primero que tenemos que ver es, en Uruguay también la corrupción se transformó en un issue, uh-huh, en un asunto público. Y esto no pasaba hace 10 años, ni hace 5. No es que no se hablaba de corrupción, siempre se habló de corrupción. Pero no era un asunto de los informativos, viste, todos los días. Claro. ¿Ah? Desde el 2015 para adelante la gente en este país habla de corrupción. Desde que se fue Sendik se habla menos. Pero te diría, desde mediados del 2015 hasta mediados del 2017, durante 2 años la corrupción fue tema. Fue el tema. Fue tema y fue el tema probablemente. Sí. No se hablaba mucho de educación, no se hablaba mucho de la crisis económica, ni de la recesión. ¿De qué se hablaba? De esto, de lo otro, de la fiestita de ANCAP, de las tarjetas corporativas, y andás a ver de qué más. ¿Está? De los negocios del MPP en Venezuela. Sí. Se hablaba de todo eso. De Pluna. Es decir, y por un lado uno diría, qué horrible que el tema de la corrupción se transforme en un asunto público en Uruguay, porque entonces quiere decir que nos estamos latinoamericanizando
y quiere decir que lo que pasa en el mundo y en la región pasa también en Uruguay, y por otro lado uno dice qué bueno que se hable, qué bueno que los medios informen, qué bueno que se escriban libros, y qué bueno que un partido obligue incluso a un vicepresidente a renunciar. Sí. Qué bueno. Ahí la parte, el medio vaso lleno. Ahí va. Estamos sobre el final, Fito. ¿Qué pasa con los blancos, con Pascu? Sí, claro. No, se Sí. está. Bueno, Están en esa otro hora. lío, Sí. otra inmoralidad, ¿no? Y el Partido Nacional, después de negociaciones internas, termina penalizando. Y el ejemplo más Al próximo que intendente. manejábamos hoy con los diarios es el de la senadora Michelle Suárez, acerca Pasan- de una posible falsificación y que ya el partido está pidiendo la renuncia, ¿no? A ver, corríjame, está confirmada la falsificación, ¿no? Sí. O sea, es un escándalo. Acaba de jurar como senadora por el Partido Comunista y fue obligada a renunciar porque se demostró que había falsificado de su actividad profesional firmas. Abogada. ¿Ah? Bueno, no son de las cosas que prestigian en la política, ¿no? No. La desprestigian. Prestigia la política que el partido reaccione, en este caso el Partido Comunista, y la haga a un lado, ¿no? Claro. Pero pasan cosas que no deberían pasar. Están pasando. Sí, señor. Que no se debilite el sistema inmunológico, ¿no? Que sigamos teniendo reacciones cívicas de indignación cuando pasan estas cosas. Porque si los ciudadanos nos indignamos, los políticos, por un lado también se indignan muchos de ellos, y por otro lado, esos mismos políticos dicen, la gente está indignada, mejor hacer algo, y mejor cortar por lo sano. Fito, el placer y las gracias por, Ok. por la ilustración Claro. del día de hoy. Nos está corriendo el tiempo. Qué bueno. Son las Vamos. 11:02. Pasó Adolfo Fito Garcés en La Mañana en Camino con mucha luz sobre dos temas que nos interesaban durante toda la semana y que dejamos para hoy poder entrarle con la voz especializada. Las gracias. Si no nos vemos de acá a la fiesta, Fito, que pases lindo y con tu familia. Che, para ustedes también, lo mejor para el año que viene. Fuerte abrazo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.